Capítulo 471. Después de regresar de Silesia, Camelia permaneció al lado del príncipe heredero. Su Majestad la Reina, con la intención de que esta atenta muchacha cuidara de su hijo, la nombró doncella temporal del príncipe heredero. Esto fue absolutamente una tremenda promoción para su estatus, causando que innumerables damas nobles babearan de envidia. En ese momento, la doncella del príncipe heredero estaba llevando a cabo un plan que había preparado hacía mucho tiempo. Ella siempre recordaba las instrucciones de su mentor, de esforzarse para hacer que el príncipe heredero se enamorara de ella, y estaba trabajando para ponerlo en práctica. Pero anteriormente, el doctor Perna siempre seguía inseparablemente a su Alteza, lo que la dejaba, falta de experiencia como estaba, sin oportunidades. Ahora que la señorita Perna todavía estaba en Silesia, tenía que aprovechar esta rara oportunidad. Camelia echó un vistazo a Eman, que estaba sentado a su lado, y lo vio mirando por la ventana, lo que inmediatamente aumentó su confianza. Ella sacó silenciosamente su pie enfundado en medias de seda del zapato y, oculto por el mantel colgante, lo extendió lentamente hacia su Alteza Real el príncipe heredero al otro lado de la mesa. Era la primera vez que intentaba algo así y su rostro ya ardía de vergüenza, pero su corazón todavía intentaba recordar las técnicas secretas que le había enseñado Lady Celes, la dama más deseada del Palacio de Versalles, según los hombres. Después de pagar una matrícula sustancial, finalmente adquirió las verdaderas enseñanzas de Lady Celes. Según la doncella de Lady Celes, había seducido al menos a 12 caballeros con este movimiento. Desliza tus pies más allá de sus rodillas, a lo largo del interior de sus muslos, luego júntalos, frotando suavemente, y luego... Camelia recitó en silencio esos vergonzosos pasos en su mente, sintiendo que sus dedos de los pies ya tocaban el encaje del dobladillo del pantalón del príncipe heredero. Su delicado cuerpo tembló levemente, se mordió el labio y comenzó a levantar el pie hacia arriba, su corazón latía salvajemente, esperando que él disfrutara esto. Finalmente, José tomó una decisión y, para elogiar la creación de un hospital de campo de batalla, otorgó al doctor Perna la medalla de plata de la Fleurie. Extendió la mano para tomar su pluma, preparándose para escribir una orden de recomendación al Estado Mayor, pero accidentalmente tiró una taza de té sobre la mesa. El té caliente se derramó de la exquisita porcelana del este de Asia, cubriendo instantáneamente la mesa y escurriéndose por los bordes. El pie de Camelia estaba a menos de 2 milímetros de los pantalones de su Alteza Real cuando de repente sintió una corriente de agua caliente abrasadora cubriendo su media de seda, seguida de un dolor punzante en la parte superior del pie. Casi se le saltaban las lágrimas, pero no pudo evitar apretar los dientes y no se atrevió a mostrar ningún signo de angustia. Justo cuando estaba a punto de retractarse, vio al príncipe heredero inclinarse para ocuparse del derrame en el suelo. El pánico la invadió. El pie todavía estaba suspendido en el aire. Su Alteza, por favor permítame. La voz de Eman le salvó la vida. Joseph se sentó derecho de nuevo y se hizo a un lado, asintiendo con la cabeza en agradecimiento. Entonces te molestaré. Muchas gracias. Mientras Eman se levantaba, Camelia retiró rápidamente su pie y, a pesar del dolor, lo metió de nuevo en su zapato. Joseph levantó la vista para ver el rostro de Camelia enrojecido por el calor, con lágrimas brotando de las esquinas de sus ojos, y rápidamente preguntó con preocupación. ¿Te sientes mal? No, la criada logró esbozar una sonrisa. Estoy bien. Estoy bien. De regreso al Palacio de las Tullerías, después de haber perdido su primera batalla, Camelia vio al príncipe heredero discutiendo asuntos con el arzobispo Brienne y se apresuró a regresar a su habitación de descanso. Se quitó los zapatos y las medias y vio que sus tiernos piececitos se habían puesto de un rojo brillante por el calor. Afortunadamente, el té ya había estado afuera por un rato y la temperatura había bajado un poco, por lo que no se quemó. La vergüenza y el dolor surgieron juntos, y las lágrimas de la joven simplemente no pudieron contenerse por más tiempo. Londres. En una villa de las afueras del suroeste, el señor Pascal Paoli, vestido con un traje azul grisáceo nuevo, se despidió de su esposa sonriendo con un beso y, agarrando su bastón, subió a su carruaje. Una suave brisa le acarició el rostro y lo impulsó a tararear una melodía. El señor Paoli estaba de muy buen humor, habiendo logrado un gran éxito tanto en su carrera como en su vida amorosa recientemente. El mes pasado, en un salón, conoció a Isabella, una dama noble, bella y gentil.
Su padre era un varón con una fortuna considerable y la fila de jóvenes nobles que competían por su afecto se extendía desde el palacio de St. James hasta el palacio de Buckingham. Inesperadamente, esta belleza angelical, que era fría con todos los demás, se sintió atraída por sus modales y elocuencia y rápidamente se enamoró de él. Aunque llevaba muchos años casado, tener una amante era algo bastante normal para un político de su renombre. La semana pasada, mientras estaba inmerso en el amor, un comerciante escocés que apreciaba mucho el espíritu de libertad se enteró de su causa y se conmovió de inmediato. Expresó su voluntad de apoyar la búsqueda de la independencia y la libertad del pueblo corso. Según lo que había sabido de conocidos del señor Chalmers, el escocés poseía 2 minas de carbón, una fábrica textil y acciones de la Compañía de las Indias Orientales, con una fortuna de al menos más de 200.000 libras esterlinas. Creía que un magnate a esas características, una vez involucrado, contribuiría con al menos 10.000 libras esterlinas, si no más. El carruaje de Paoli se detuvo frente a una lujosa villa no lejos del río Támesis, y un hombre bajito de mediana edad se acercó de inmediato a saludarlo y abrió la puerta del carruaje, sonriendo. Finalmente está aquí, el señor Chalmers llegó hace media hora. Paoli lo siguió a paso rápido hacia la villa. En el salón de hoy, Chalmers probablemente confirmaría el monto de su contribución. ¿Están aquí también Balster y Eriok? El hombre de mediana edad asintió. Acaban de llegar. Eso es bueno, suspiró Paoli aliviado. Es comprensible, después de todo, el señor Chalmers no me conoce. También es bueno que estén aquí en Inglaterra esta vez. Deberían quedarse y expandir la influencia de la organización de la restauración. Aunque dijo esto, todavía sentía cierta insatisfacción en su corazón. Que Chalmers en realidad temía que él, el líder corso, fuera un impostor y pidió a 3 miembros de alto rango de la organización del Renacimiento Córcega que participarán en la financiación. No le quedó más remedio que enviar a sus 3 lugartenientes a Inglaterra en barco. Aunque esto podría retrasar su veto a la ley fiscal propuesta por la facción pro-Francia en el Parlamento corso, si lograban conseguir un gran fondo, podrían sobornar a más miembros para que lo apoyaran más adelante. El salón aún no había comenzado y Lady Henry, la anfitriona, dio instrucciones cálidas a los sirvientes para que cuidaran de Paoli y los demás. Entonces Paoli vio al astuto y capaz comerciante escocés con gafas con montura dorada. Es un placer conocerlo. Después de intercambiar saludos con Chalmers y tomar asiento, este último levantó su copa. He oído hablar mucho de usted en los últimos días, señor Paoli, y debo admitir que siento la mayor admiración por las hazañas de usted y de su padre. Por eso he decidido contribuir con 20.000 libras esterlinas para apoyar su noble causa. Paoli no esperaba que la otra parte hablara tan directamente sobre la financiación, y el monto superó ampliamente sus expectativas. Esto es realmente maravilloso, levantó rápidamente su copa, en nombre de todo el pueblo corso, le ofrezco mi más sincero agradecimiento. Sus copas chocaron suavemente, pero Chalmers parecía algo indeciso. Sin embargo, señor Paoli, tengo una pequeña petición. Capítulo 472. Paul sonrió y dijo, por supuesto, siempre que esté en mi poder, definitivamente te serviré. Bromeando pensó. 20.000 libras esterlinas, es decir 500.000 levas, una suma tan grande de dinero sería suficiente para hacerle vender su alma. Quiero asegurarme de que los fondos que dono se utilicen para la gran causa de la independencia de Córcega, por lo que espero saber el uso específico de los fondos. Chalmers mostró una expresión de disculpa. Por favor, perdóname, esto no es en absoluto una cuestión de desconfianza hacia ti y tus compañeros. Miró a su alrededor y bajó la voz. En realidad, he financiado bastante a los republicanos irlandeses en los últimos años, pero esos tipos se quedaron con más de la mitad. Los llamados republicanos irlandeses se referían a la organización que luchaba por la independencia de Irlanda. Después de que Inglaterra ocupara Irlanda, se habían resistido en la sombra, alcanzando su punto álgido a finales del siglo XVIII. Históricamente, incluso aprovecharon la Revolución Francesa para preparar una declaración de guerra conjunta con Francia contra Inglaterra. Paul y sus 3 subordinados intercambiaron miradas, y aunque estaban algo reacios, asintieron en acuerdo ya que el rico benefactor había hecho una petición. Una vez finalizado el salón, Chalmers regresó directamente a la casa de Paul con él para escuchar cómo se organizarían los fondos.
La mitad de su donación se utilizará para comprar armas y organizar protestas públicas y disturbios, explicó Paul con paciencia. El resto se utilizará principalmente como fondos de campaña para ayudar a los diputados de la Organización de la Restauración a obtener más escaños en el Congreso. Ya sabe, el Congreso es el corazón político de Córcega. Si podemos controlarlo, podremos marginar al gobierno francés. Esta es una parte importante de nuestro plan de independencia. Chalmers asintió repetidamente. Eres un gran luchador por la libertad, con una gran experiencia. Ahora me siento mucho más a gusto. Hizo una pausa y luego continuó. Sin embargo, según mi experiencia en Irlanda, incitar disturbios es mucho menos efectivo que influir en las altas esferas del poder. Por eso, creo que se debería gastar más dinero en apoyar a los diputados. Los 3 miembros de la Organización de la Restauración presentes se alegraron ante estas palabras, pues eran diputados corsos o se preparaban para competir en las elecciones de ese año. Con una cantidad significativa de fondos de campaña, sus posibilidades de ganar aumentarían exponencialmente. A Pablo le resultaba bastante problemático este tipo de benefactor, a quien le gustaba entrometerse, pero le explicó pacientemente por qué los fondos debían asignarse a esa manera. Chalmers agitó de repente la mano con impaciencia. Acabas de mencionar que más de 20 diputados de tu organización se enfrentarían a la competencia, ¿cómo podrían ser suficientes 9.000 libras? Te diré una cosa. Escúchame y contribuiré con 5.000 libras adicionales. Paul quedó atónito ante la generosidad del magnate. Tras sopesar rápidamente sus opciones, aceptó la propuesta. Asignar 17.000 libras esterlinas a los diputados de la Organización de la Restauración para ayudarlos a ganar las elecciones. Chalmers fue muy directo. La tarde siguiente entregó solemnemente 2 pesadas maletas con billetes a Paul, que luego fueron presenciadas y verificadas por los 3 miembros de alto rango de la Organización de la Restauración que lo acompañaban. Vuestra lucha por la libertad acabará teniendo éxito. Chalmers tomó el recibo de la mano de Paul y luego se jactó. Después de que mis acciones de la Compañía de las Indias Orientales paguen dividendos el próximo año, te donaré otras 25.000 libras. Después de despedir al benefactor, Paul miró la hora. Ya eran más de las 5 de la tarde y los bancos estaban cerrados. Sería más fácil utilizar los billetes para comprar armas en los Estados Unidos, los países nórdicos y otros lugares si se convirtieran en monedas de oro. Así, no tuvo más remedio que guardar las cajas fuertes en la caja fuerte de su estudio y le recordó repetidamente al mayordomo que hoy alguien vigilara bien la puerta principal y no permitiera que ocurriera ningún percance. Cayó la noche. La criada del dormitorio de Lady Paul se levantó sigilosamente, sacó un juego de herramientas de una caja que había debajo de la cama y luego se dirigió en la oscuridad hacia el estudio del segundo piso. En 2 ocasiones en su camino se encontró con sirvientes de guardia nocturna, pero ambos la miraron y giraron la cabeza como si nada estuviera fuera de lugar. Sí, todos eran espías enviados por la Oficina de Inteligencia francesa. Después de obtener información sobre el paradero de Paul a través del gobierno británico, la Oficina de Inteligencia se había infiltrado en su casa durante los últimos 6 meses como un colador. Ahora casi la mitad de los sirvientes de esta villa estaban en la nómina de la oficina. Si no fuera por el hecho de que matar a Paul haría más daño que bien, ya estaría muerto muchas veces. La criada entró al estudio de Paul usando una llave que ya había sido copiada, sacó sus herramientas y comenzó a provocar incendios en la habitación. A las 2 de la mañana, Paul fue despertado por los gritos de la criada. Frotándose los ojos soñolientos, oyó débilmente a los sirvientes gritar: ¡Fuego! ¡Rápido, apágalo! Inmediatamente después, el mayordomo golpeó la puerta con urgencia. Maestro, hay un incendio. Usted y la señora deben salir y refugiarse. Paul se levantó de la cama de un salto, se vistió y salió corriendo del dormitorio. Se atragantó con el olor a Grey. Al levantar la vista, vio que la escalera que conducía al segundo piso se llenaba de humo espeso y que los sirvientes subían y bajaban continuamente con baldes de agua. Los 3 miembros de alto rango de la Organización de Restauración, que estaban alojados en la habitación de invitados, también se despertaron e intercambiaron miradas con Paul, exclamando simultáneamente: ¡El dinero! Inmediatamente intentaron correr hacia el segundo piso, envuelto en llamas, pero el mayordomo rápidamente los retuvo con firmeza. 2 horas y media más tarde, gracias a los esfuerzos combinados de los sirvientes y la policía de bomberos de Londres, el incendio fue finalmente extinguido.
Ignorando la importante cantidad de humo persistente, Paul y los demás corrieron frenéticamente hacia el segundo piso, solo para detenerse en seco. Toda la mitad del segundo piso, incluido el estudio, estaba carbonizado. Paul tosió cuando entró al estudio y vio la caja fuerte quemada. Las cajas fuertes de esa época se hacían principalmente envolviendo hierro en madera, y no sería hasta el siglo XIX que aparecerían las conocidas cajas fuertes de metal pesado, junto con un montón de material carbonizado en su interior. Alguien a su lado sacó los restos de la caja fuerte. Aún se distinguía vagamente la forma del papel quemado y su rostro se puso pálido. Maldita sea, eran 25.000 libras. Más de 10 días después, en la reunión secreta de la Organización del Renacimiento Córcega, Bartolomeo golpeó la mesa con furia. Tuvimos la oportunidad de apoderarnos de 2/3 del Congreso. Todo es por culpa de ese incendio. Fue uno de los 3 que vieron cómo 25.000 libras se incendiaban. Los demás que estaban en la sala también tenían caras sombrías. Se habían enterado de que un magnate escocés les había proporcionado importantes fondos a cada uno de ellos, casi 1.000 libras a cada uno, lo que equivalía a más de 20.000 levas. Ahora, debido a un accidente, todo estaba perdido. De repente alguien preguntó: «Señor Bartolomeo, ¿cómo se inició el incendio de repente?» Tampoco lo tengo claro. Los bomberos dijeron que podrían haber sido ratas. Todos volvieron a quedarse en silencio. Entonces, Giuseppe, uno de los miembros más veteranos de la organización, dio una palmada y dijo: «Todos ánimo. El señor Paul ha enviado instrucciones para organizar un motín en Cargese y ahora tenemos que discutir este asunto». Mientras tanto, un abogado estadounidense llegó a Londres y llamó a la puerta de la casa de Paul. Capítulo 473. «Hola, ¿vive aquí la señora María Michaela Quirino?», preguntó el abogado norteamericano en inglés. Al no ver ninguna reacción en la señora que tenía delante, lo repitió en francés. «Ah, soy yo», asintió Lady Paul, «pero ahora soy María Michaela Paoli, estoy casada. ¿Puedo preguntar quién eres tú?». El hombre le entregó apresuradamente su tarjeta de visita. «Mi nombre es James Danton. Soy el abogado de su tía política». «¿Mi tía política?». El abogado asintió. «Sí, Lady Giovanna Massimo. ¿La recuerdas?». Lady Paul negó con la cabeza. «Lo siento, no me acuerdo». «Por favor, entra y toma asiento». El abogado Danton entró a la casa y dijo cortésmente: «Primero, necesito confirmar que usted es de la familia Quirino de Ajaccio, ciudad de Padano». «Sí, eso es correcto». «Entonces usted debería ser el heredero de la herencia de Madame Massimo». El abogado sacó una pila de documentos de su maletín. «Ella es la prima del segundo hijo de la hermana de su abuela». El abogado enumeró una larga lista de relaciones familiares. «Cuando ella muera, usted será su único pariente vivo y heredará su patrimonio valorado en más de $10.000 estadounidenses». Al oír este número, la mente de Lady Paul de repente se iluminó con un cielo soleado y el canto de los pájaros, e incluso el rostro sonriente de la tía Giovanna pareció aparecer. $10.000 estadounidenses, es decir, 50.000 levas. Suficiente para comprar una propiedad considerable en Córcega. Ella asintió inmediatamente, y de repente su rostro mostró tristeza. «Tía, ¿cuándo falleció?». «Oh, Jesús, qué buena persona, ¿cómo pudo?». «Lady Massimo falleció debido a una enfermedad hace 3 meses», respondió el abogado Danton. «Ella mencionó que sabía que usted estaba en Londres hace muchos años por correspondencia. Afortunadamente, no se ha mudado». Lady Paul se esforzó por recordar la correspondencia que había mantenido con sus familiares en los Estados Unidos. Después de que Francia ocupara Córcega, muchos de sus parientes se habían mudado a los Estados Unidos para ganarse la vida. Y esos $10.000 la ayudaron rápidamente a reconstruir todo un conjunto de recuerdos. «Oh, sí, creo que le escribí a mi tía». «Entonces, por favor, viaja al banco en Ámsterdam lo antes posible para cobrar la herencia. Por supuesto, también podrías ir a Filadelfia, donde estaré más complacido en ayudarte». Al oír el alboroto, Paul, que estaba dirigiendo a los sirvientes para que limpiaran después de un incendio en el segundo piso, bajó las escaleras hasta el vestíbulo. Después de que su esposa le contara sobre la herencia, frunció ligeramente el ceño. «¿Ámsterdam? ¿No podemos ocuparnos de eso en Londres?». Después de todo, estaba involucrado en actividades contra Francia y había gente que quería verlo muerto en todas partes, por lo que tenía que permanecer alerta en todo momento. «Lo siento mucho, señor».
Los bienes de Lady Massimo están todos en Estados Unidos y, como usted sabe, no hay transacciones bancarias corrientes entre Estados Unidos e Inglaterra. El banco de cambio más cercano está en Holanda. Después de verificar la identidad de Lady Paul, el abogado Danton le entregó el testamento y otros documentos, programó el procesamiento de la herencia y se despidió. Paul miró los documentos con escepticismo y le preguntó a su esposa: ¿realmente recuerdas a esta tía? Sí, querida, recuerdo que me llevaba a la ciudad cuando era muy joven. De hecho, Lady Massimo no existía en absoluto. Foucher hizo que investigaran a los parientes de Lady Paul en Estados Unidos y luego inventó este personaje. Nadie dudaría de una herencia en oro y plata puros, y Lady Paul pronto se convenció a sí misma mediante autosugestión, imponiendo los vagos recuerdos sobre la identidad de su tía política y creyendo plenamente que tenía tal pariente. Entonces, ¿de verdad quieres ir a Holanda?, preguntó Paul mientras miraba los documentos. Puede que sea una estafa. La mujer asintió. El señor Peter Lorre y yo vamos juntos, no habrá ningún problema. En el peor de los casos, lo trataremos como un simple viaje a los Países Bajos, un lugar que deseo visitar desde hace tiempo. Sabía que Paul no abandonaría el Reino Unido, pues si lo hiciera, se expondría a un posible asesinato por parte del pueblo francés. Sin embargo, ella nunca había estado involucrada en la política y estaba segura de que no habría ningún peligro. Después de mucha deliberación, Paul finalmente aceptó, ya que $10.000 no era una suma pequeña. Menos de medio mes después de que su esposa viajara a los Países Bajos con la compañía de un mayordomo, Paul recibió una carta de ella. La carta estaba llena de emoción, le informaba que la herencia era real y que ella había recibido el giro de $10.000 estadounidenses de los Estados Unidos, que ya había sido cobrado. Además del dinero en efectivo, la herencia de la tía incluía numerosas propiedades y tierras, aunque el valor exacto aún no estaba claro y podría requerir un viaje a los Estados Unidos en el futuro. Paul también estaba muy contento. Desde que se unió a la organización Restoration, todos sus ingresos provenían de donaciones y su vida no era demasiado adinerada. Ahora, con la herencia de su esposa, al menos los costos de renovación del segundo piso ya no eran una preocupación. Poco después de que Lady Paul recibiera la herencia de su tía política, se convocó nuevamente una reunión secreta de alto nivel de la Organización de la Restauración en Ajaccio, Córcega. Los detalles de un levantamiento que tendría lugar el mes siguiente en Carges se ultimaron rápidamente y el plan fue presentado al líder, Paul. Durante el receso del mediodía, Girolamo mencionó casualmente el encuentro de su esposa con Lady Paul en Ámsterdam. ¿Qué estaba haciendo Lady Paul en Holanda?, preguntó Giuseppe con naturalidad mientras tomaba un sorbo de café. Parece que ella estaba allí para recibir una herencia, dijo Girolamo. Le mencionó a mi esposa que tenía un pariente lejano en Estados Unidos que le había dejado una gran suma de dinero. Al ver que nadie estaba particularmente interesado, continuó. Podrían ser varias decenas de miles de dólares, además de bienes raíces y demás. Realmente una ganancia inesperada. Por supuesto, Lady Paul nunca había conocido a su esposa, ni ella podía haberle dicho nada, pero el director de la oficina de inteligencia le había dado instrucciones personales para que lo dijera. En cuanto a si era cierto o no, nadie iría hasta Londres para preguntarle a Lady Paul si le había contado a la señora Girolamo lo de la herencia. Sí, Girolamo había sido expulsado del gobierno francés hacía mucho tiempo, pero como no ocupaba un alto cargo en la organización, solo era útil para proporcionar información periférica. Deliberadamente hizo hincapié en una gran suma de dinero, una ganancia inesperada, lo que finalmente hizo que Bartolomeo frunciera el ceño. Esto es un poco demasiado coincidente. El dinero financiado por el señor Chalmers simplemente se quemó, y Lady Paul recibió una gran herencia. ¿Qué estás diciendo?, insistió Giuseppe. ¿Estás dudando del señor Paul? Oh, no, solo estaba bromeando. Girolamo rápidamente hizo un gesto con la mano pero intercambió miradas con los otros dos que habían ido a Londres con él. Después de la reunión, los tres fueron inmediatamente a la casa de Girolamo. ¿Sospechas que las 25.000 libras esterlinas en realidad no fueron quemadas? Sí, podría haber sido solo papel usado. No quiero sospechar del señor Paul, pero con una cantidad de dinero tan grande, es difícil que alguien no se sienta tentado. Lo que no dijo fue que el dinero originalmente estaba destinado a ser distribuido entre ellos, así que nadie más debería tener ideas al respecto. Entonces, ¿qué planeas hacer?
Envíen gente a los Países Bajos y a los Estados Unidos para que lo comprueben. Capítulo 474. Palacio de las Tullerías, segundo piso. Joseph vio desaparecer la figura de Brian y luego miró el informe financiero anual sobre la mesa, sacudiendo la cabeza con un suspiro. Aunque tanto la industria como la agricultura de Francia habían alcanzado un vigoroso desarrollo, el ritmo de crecimiento de la deuda francesa había vuelto a aumentar bruscamente tras una breve disminución a principios del año anterior. Los ingresos fiscales totales del año pasado fueron de 580 millones de francos, lo que supone un aumento de hasta 70 millones de francos respecto al año anterior. Pero al mismo tiempo, los gastos también aumentaron hasta 540 millones, a los que se suman los casi 100 millones de francos en pagos anuales fijos de intereses de la deuda nacional, lo que da como resultado un déficit de más de 60 millones. A principios de este año, la deuda total de Francia había alcanzado un nuevo máximo histórico de 2.250 millones de francos. Por supuesto, en comparación con los casi 3.000 millones de francos de deuda que Francia tenía en 1790, la situación ha mejorado mucho. Además, el aumento de la deuda del año pasado se debió principalmente a inversiones masivas en el norte de África, Luxemburgo y la región valona de los Países Bajos meridionales, especialmente en construcción de infraestructuras, que no solo costaron mucho dinero sino que además no dieron resultados a corto plazo. Además, las guerras en el norte de África, en los Países Bajos meridionales y en Silesia han supuesto una importante pérdida de fondos. Según los datos financieros presentados por Brian, el año pasado los gastos militares superaron los 43 millones de francos. Austria asumió gran parte de los gastos de los dos últimos conflictos. De lo contrario, la cifra habría sido aún más aterradora. Además, debido a la escasez de cereales del año pasado, las reservas estratégicas nacionales de cereales se agotaron considerablemente y fue necesario invertir mucho para reponerlas. Después de todo, hasta 1795, la situación climática en Europa era bastante inestable y, aunque no hubo ninguna hambruna tan grave como la que siguió a la tormenta de granizo del año pasado, era común que se produjeran pequeñas subproducciones que exigían precauciones. Para comprar cereales se necesitaron casi 10 millones de francos. En definitiva, si no hubiera habido guerra ni acaparamiento de cereales, habría sido posible alcanzar el ansiado equilibrio fiscal. Sin embargo, José no podía relajarse en absoluto. Porque era muy consciente de que muchas de sus reformas anteriores se basaban en la erosión de los intereses nobiliarios, especialmente los de la vieja nobleza, que había sido despojada casi por completo de su control sobre la economía nacional, de sus diversos privilegios y de sus impuestos feudales. La razón por la cual la sociedad francesa no había experimentado una agitación significativa era que había estabilizado a los nobles con las ganancias del Fondo de Desarrollo Industrial y del Fondo Real. Una vez que los ingresos de estos fondos fueran insuficientes, se produciría un descontento entre la vieja nobleza y los resentimientos acumulados hacia la familia real podrían estallar de golpe. En cuanto al resultado, si bien podría no ser tan desastroso como las reformas abortadas de Austria, ya que en cierta medida ya se había formado un grupo de nobleza capitalista, era perfectamente posible un estancamiento, o incluso unos pocos años de regresión, en el desarrollo nacional. La rentabilidad del Fondo de Desarrollo Industrial fue particularmente crucial. Según el plan de Joseph, aprovechando los dividendos de la revolución industrial, el retorno de la inversión en la industria debería haber sido superior al 30%, y una vez que la industrialización mostrara un éxito inicial, esta cifra podría incluso llegar al 200%. Históricamente, Inglaterra había aprovechado esta ganancia inesperada para despegar y alcanzar las alturas del Imperio Británico. Con tales rendimientos financieros, era perfectamente factible integrar a la vieja nobleza en el movimiento industrial nacional, pasando de la aristocracia terrateniente a la nobleza capitalista. Sin embargo, la tasa actual de beneficio industrial en Francia era inferior al 10%, lo que solo se logró gracias a una gran cantidad de tecnología negra que Joseph había introducido. Después de todo, el sistema social de Francia todavía era el de la era feudal, y todo, desde el sistema fiscal hasta la gestión administrativa, obstaculizaba seriamente el desarrollo industrial. Joseph no pudo evitar sacudir la cabeza con una sonrisa irónica. De hecho, una revolución completa sería la solución más simple y efectiva.
Los británicos habían hecho exactamente eso con la Revolución Gloriosa, creando un conjunto completo de modelos políticos y económicos adecuados para el desarrollo industrial. Tomemos como ejemplo la reforma del sistema fiscal que más dolores de cabeza le estaba dando en ese momento. Históricamente, Francia simplemente había eliminado a todos los recaudadores de impuestos, nacionalizando los ingresos fiscales que recaudaban en una solución simple y de fuerza bruta. De hecho, esto había sido obra de los jacobinos. Y, sin embargo, José tuvo que lograr lo mismo manteniendo la estabilidad nacional, lo que era exponencialmente más difícil. Para abolir el sistema de recaudadores de impuestos había dos dificultades clave: dinero y gente. En términos monetarios, lo ideal sería que los recaudadores de impuestos pudieran prestar al gobierno el impuesto original que ellos mismos debían recaudar, cobrando algún interés. De esta manera, el gobierno podría pagar gradualmente esta deuda con los ingresos fiscales futuros. Por supuesto, Joseph sabía que los recaudadores de impuestos probablemente no iban a aceptar prestar dinero, ya que se estaba tocando su pastel. ¿Por qué querrían cooperar? En primer lugar, era necesario conseguir una gran suma de dinero para respaldar los gastos fiscales. Probablemente se necesitarían al menos 200 millones de francos. Luego vino el problema de las personas. Los funcionarios de Hacienda eran propensos a la corrupción, un problema al que se enfrentó Luis XIV, lo que lo llevó a adoptar el sistema de recaudadores de impuestos. Joseph sacó de un cajón el plan de reforma fiscal que había redactado y comenzó a revisarlo cuidadosamente. Eman golpeó suavemente la puerta desde afuera e informó: Su Alteza, el señor Robespierre ha llegado. José sonrió inmediatamente. Déjalo entrar, por favor. La puerta se abrió y el joven rubio y ligeramente regordete siguió a Eman, mirando nerviosamente a Joseph e inmediatamente haciendo una reverencia con la mano en el pecho. Me siento profundamente honrado de ser convocado por Su Alteza, el príncipe heredero. Joseph se levantó de su asiento e hizo un gesto hacia el sofá. Yo también estoy muy contento de verte, por favor toma asiento. Tras resolver la última vez el proceso sucesorio de Chartres, Robespierre no aceptó el puesto en la oficina oficial de investigación, sino que, aprovechando la influencia del caso, se convirtió en fiscal en prácticas en el Tribunal Superior de París. Robespierre, visiblemente confundido, se sentó y preguntó apresuradamente: Su Alteza, ¿puedo saber por qué me ha convocado? Joseph se aclaró inmediatamente la garganta y habló en un tono muy serio. Señor Robespierre, ¿está usted dispuesto a luchar por Francia, por Su Majestad el Rey, por todo el pueblo con total desprecio por todo, incluso si se enfrenta a un gran peligro? Había preparado algunos comentarios iniciales y al final pensó que este, el más dramático, era el que mejor se adaptaba a Robespierre. Efectivamente, este último se puso de pie inmediatamente emocionado, asintiendo vigorosamente. Sí, Su Alteza, estoy dispuesto a dedicar mi vida por Francia. Muy bien, continuó José, eres la persona más noble e incorruptible que conozco, por eso solo tú puedes cumplir con esta gran responsabilidad. Robespierre, que no esperaba tantos elogios del príncipe heredero, sintió que la cabeza le daba vueltas y respondió de inmediato sin dudarlo. Simplemente dé su orden, Su Alteza, no la decepcionaré. Joseph mantuvo una expresión sombría. Espero que puedas asumir el papel de inspector en la recién creada Oficina Nacional de Impuestos. José sabía que si había un funcionario incorruptible en Francia, ese tenía que ser Robespierre. Capítulo 475. Históricamente, Robespierre fue quizás demasiado radical en sus operaciones, pero su condición de conocido como el incorruptible dice mucho de su integridad. Después de que los jacobinos llegaron al poder, él, como líder de facto de Francia, se dedicó de todo corazón al bienestar del pueblo, al menos así lo creía subjetivamente, y nunca utilizó su poder para beneficio personal. También tenía cierto resentimiento hacia los ricos. Teniendo en cuenta todas estas características, José creyó que era el candidato ideal para supervisar el sistema tributario, sin igual para ningún otro. Al oír esto, Robespierre pareció dar un suspiro de alivio, aunque también parecía algo desanimado. Su Alteza, aunque no tengo experiencia en asuntos fiscales, si me lo solicita, haré todo lo posible para desempeñar bien este papel. Sin embargo, creo que podría no ser tan riesgoso como usted describió anteriormente. No, claramente subestimas los peligros de este puesto, dijo Joseph. Te amenazarán, te intimidarán e incluso podrías enfrentar tácticas violentas. Por supuesto, lo más probable es que te sometan a sobornos y corrupción.
Al ver la confusión que aún se reflejaba en el rostro de Robespierre, explicó sus planes para abolir el sistema de los recaudadores de impuestos y los intereses en juego. Originalmente, todos los ingresos fiscales debían pasar por estos recaudadores de impuestos, lo que implicaba más de 500 millones de francos. Para quedarse con su parte, recurrirían sin duda a todos los medios necesarios. Esto puso ansioso a Robespierre, pero afirmó con firmeza: Su Alteza, tenga la seguridad de que no temeré ninguna amenaza. Joseph asintió con satisfacción. Ayudarás al conde Fulco, él es el nuevo director designado de la Oficina de Impuestos, a construir juntos un sistema tributario nacional. Fulco había asumido el cargo de ministro de Finanzas en forma de emergencia tras el despido de Carolina, habiendo servido solo 3 semanas antes de ser reemplazado por Brian. Este hombre era muy competente en finanzas y leal a la familia real, por lo que José lo nombró jefe del sistema tributario. Sin embargo, como noble burócrata, José solo podía estar tranquilo si alguien como Robespierre lo observaba de cerca. Joseph continuó: Debes estar muy familiarizado con las leyes tributarias, pero aún necesitas algo de capacitación en finanzas y procesos tributarios. Así pues, asistirás a la Escuela de Economía de la Academia de Policía de París durante 3 meses y allí conocerás de antemano a tus futuros subordinados. Sí, Su Alteza, seguiré su acuerdo, reflexionó Robespierre, luego preguntó con incertidumbre: ¿Acaba de decir Academia de Policía? Sí, la Academia de Policía. Allí también tendrás que entrenarte en instrucción y mando. Y tus subordinados, una vez designados, llevarán espadas y armas de fuego. Esto hizo que Robespierre se sintiera aún más ansioso. Luego, Joseph llevó personalmente al nuevo inspector de la Oficina de Impuestos al Palacio de Versalles para que se reuniera con el ministro de Finanzas y el director de la Oficina de Impuestos, respaldando efectivamente a este joven políticamente inexperto. Al salir del Palacio de Versalles, ya eran más de las 3 de la tarde. Después de que Joseph entró en la ciudad de París en carruaje, de repente recordó los asuntos de la recaudación de fondos y le dijo a Eman: Por favor, ve primero al Palacio Real. Quiero ver el Jardín de las Estrellas. Sí, Su Alteza. El llamado Jardín de las Estrellas fue un proyecto inmobiliario cerca del Palacio Real, promovido aprovechando el revuelo en torno a la Feria Mundial. Hasta entonces, José no había prestado mucha atención a este lugar, pero al regresar de Silesia se enteró de que las ventas no eran muy prometedoras. Ahora que necesitaba fondos, los bienes raíces eran un activo que debía aprovechar rápidamente. José se bajó del carruaje frente al Jardín de las Estrellas, miró hacia arriba y examinó esta comunidad que originalmente era parte de los jardines del Palacio Real. Fue una de las primeras zonas de París en contar con iluminación a gas, ya que cerca de allí se encontraba la zona comercial del ala oeste del Palacio Real, con hospitales, escuelas y otras instalaciones. Lógicamente, las ventas deberían haber sido prósperas. Después de todo, los jardines del Palacio Real, cerca del Palacio de las Tullerías, se habían vendido casi instantáneamente, aunque por el informe de Brian se enteró de que en esa zona se había vendido menos de una quinta parte. El gerente de ventas de Star Garden se enteró rápidamente de la llegada de Su Alteza Real el Príncipe Heredero y se apresuró a acudir con un grupo de subordinados para saludarlo. Después de reconocer sus saludos, José abordó el tema de las ventas. Sí, tienes razón, hay muchos nobles ricos. El gerente de ventas hizo una reverencia y caminó junto a Joseph, pero después de todo, este lugar es mucho más caro en comparación con los jardines del Palacio Real. Royal Palace Gardens estaba catalogado en 60.000 francos, con un precio de transacción real de alrededor de 70.000, mientras que Star Garden estaba catalogado en 100.000, siendo necesario generalmente un descuento de hasta 95.000 francos para realizar una venta. El gerente de ventas continuó: Todos piensan que en los jardines del Palacio Real también se instalarán lámparas de gas tarde o temprano, por lo que esperan que los precios aquí bajen, por eso están esperando. Joseph frunció el ceño y asintió. Parecía que esto era completamente similar a lo que ocurriría con el mercado inmobiliario en las generaciones futuras, comprando a precios altos, no a precios bajos, lo que fomentaba la expectativa de una reducción de precios. Inmediatamente le dio instrucciones al gerente. Por favor, seleccione la propiedad más visible y coloque mi escudo de armas en ella. Luego, en los periódicos, publicad que en la zona residencial más cara y lujosa de París solo quedan 10 apartamentos.
Recordad que no es un anuncio, sino que un periodista lo escribe como un artículo de noticias, subrayando que solo las personas de más alto nivel pueden vivir aquí y que los precios nunca bajarán. Después todos los que vienen a comprar una propiedad deben entrar primero en un sorteo, solo los que ganan pueden hacer la compra y el precio solo puede aumentar. ¿Lotería? Es una especie de sorteo, pero hay que diversificarlo, como si hubiera pequeñas bolas con números para que la gente las escoja. Solo aquellos que escojan un patrón específico 3 veces pueden comprar. El gerente de ventas vaciló. Su Alteza, pero si los compradores pierden la paciencia y se van. Haz lo que te digo y se venderá más rápido, sonrió Joseph. Puedes hacer que alguien venda los billetes de lotería de forma privada en nombre de la dirección de Star Gardens, a quienes quieran comprar pero no hayan conseguido un billete de 2.000 francos. Si no lo han comprado, el mes que viene subirá a 3.000. En broma, con esas más de 100 propiedades, todos los ricos de Francia estaban interesados en ese lugar. Sería extraño que no se vendiera con esas estrategias de futuro como el marketing de escasez, el marketing de concepto y similares. Los jardines del Palacio Real ocupaban menos de una cuarta parte de la superficie, y aún quedaban por construir más fases. Si se vendieran todos, el beneficio neto podría alcanzar los 20 millones de francos. Anteriormente, los condominios en los jardines del Palacio Real ya se habían vendido por 70.000 levas cada uno. Si se le suma el alumbrado público a gas, esas propiedades deberían venderse por al menos 100.000 levas. Además, si la inmobiliaria sale a la venta más adelante, podría obtenerse una cantidad sustancial. Fin del capítulo 475.